Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Ya comenzamos la 11ª semana del tiempo ordinario. Hoy lunes comenzamos con la fuerza de Dios, con toda la gracia que nos da acercarnos a su palabra para hacer un ejercicio de encuentro con Dios a través del verbo del Padre, de Jesucristo, que nos sigue hablando hoy con la fuerza del Espíritu que viene a explicarnos hoy este texto. Por eso nos movemos, nos disponemos, preparamos el corazón para proclamar el texto del Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: saben que está mandado ojo por ojo, diente por diente. Pues yo les digo, no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñalo 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que venga hoy y nos dé su fuerza, el entendimiento a una palabra que no es fácil. Si hay uno de los textos de las Sagradas Escrituras que nos cuestan a los humanos, es el de hoy y el de mañana. Este discurso de la montaña, sobre todo la ley del talión y el amor al enemigo. Pidámosle hoy al Señor que podamos ver con la mirada de Él, con el entendimiento que nos da el Espíritu, poder volver, poner la mirada en el texto, mirar los detalles, así suenen duros, así sea difícil, volvemos y nos acercamos. ¿Qué nos dice hoy la palabra? ¿Cuál es la antítesis de hoy? Cuando hablo de antítesis, en este capítulo dijo, no he escuchado ustedes qué se dijo, pero yo les digo. ¿Cuál? ¿De qué se trata en este día? ¿Cuáles son las imágenes que él toma, con las afirmaciones que él toma, para enseñar una actitud? ¿Cuál es esa actitud que se nos resalta hoy? Podemos mirar detalles, palabras, algo que nos llame la atención de este texto. De pronto un verbo, alguna actitud de Jesús dentro de esta enseñanza que nos cuesta también, lo podemos poner a un lado. Hacer un ejercicio escrito en este primer momento de la lectura del texto. Segundo momento, meditación. Desde la semana pasada se habían proclamado las bienaventuranzas, comienzo del capítulo 5 según San Mateo. Y Jesús nos proponía la nueva ley del amor en positivo. No es ya no solo la ley del Sinaí, que no se abroga, antes por el contrario, se toma para llevarla a una plenitud, es lo que nos ha enseñado Jesús. No ha venido a quitarla, sino a vivirla desde el dar más, desde el amor. Bienaventurados, dichosos. Si amo, si soy manso de corazón, si soy puro de espíritu, si trabajo por la paz, y si me persiguen por vivir en rectitud, por buscar a Dios. Ese es el gozo de vivir en Dios. No solo por unas palabras y mandamientos que estaban como letra escrita, pero no se había comprendido el Espíritu. Pues aquí estamos ahondando en el Espíritu. Jesús no abroga, no quita los mandamientos, sino que nos enseña a vivir en el amor. Y el que vive en el amor, da más. Cumple la ley entera, nos dice San Pablo. No se queda en lo mínimo, en mandatos que son exteriores, sino que comprende la vida desde un espíritu y desde el Espíritu de Dios. Por eso hemos pedido al Espíritu Santo que venga a iluminarnos una palabra que suena difícil, pero vamos a tratar de ahondar y seguramente muchas veces hemos comprendido el sentido más profundo de esta palabra de hoy, pero se nos olvida porque el corazón sigue siendo rencoroso, porque hay odios, porque hay sed de venganza, porque hay muchas cosas que vienen en la vida. Por eso Jesús retoma aquí algo que dice: saben que está mandado ojo por ojo, diente por diente. Expresión famosísima de la ley del talión. La ley del talión, imagínense ustedes, empieza a darse ni siquiera en Israel, sino en todo el contexto de los pueblos antiguos, año 1750 antes de Cristo, en algo que se llamaba el Código de Hammurabi, ya figuraba, y para esa época fue como un triunfo para medir las venganzas, una forma de hacer justicia en el mismo nivel en el cual alguien había sido ofendido.
Entonces, si a usted le habían dañado un ojo, pues tenían derecho a dañarle un ojo. O si le habían quitado algo, tenía derecho usted a resarcirse con la misma cantidad. Y fue un triunfo porque era una forma de controlar la venganza para que no se diera, sabemos lo que significa que alguien ofende a alguien, el otro responde con más fuerza y entonces después va y responde de otra forma peor. Es como para equilibrar en justicia el mismo nivel de justicia, perdón la redundancia, si me quitan esto, usted puede vengarse en el mismo monto, en la misma situación o medida correspondiente al daño hecho. Por eso, ojo por ojo, vida por vida, etc. En ese momento fue un triunfo. Israel lo vivió en el Antiguo Testamento, aunque Dios ya les había dicho que amar al prójimo, en el Levítico capítulo 19 está, y se había enseñado a amar, pues, sobre todo a los conciudadanos, pero al enemigo lo seguían aborreciendo. Jesús, como viene a darle plenitud a la ley, viene a mostrar que Él quiere, y Dios quiere, uno y trino, que se dé un paso más profundo. Ya no solo con las medidas de la justicia humana, sino en el amor hay una capacidad de tener este espíritu de la ley de otra manera, no quedarse en la ley del talión. Por eso dice Jesús, pues yo les digo, no hagan frente al que los agravia. Y Jesús viene aquí a dar como una enseñanza de derribar toda sed de venganza, no solo física y de acto en sí, sino también inclusive del sentimiento del corazón. La lleva más allá. Claro, nos suena muy difícil, porque si a eso vamos, nos llamamos cristianos y católicos, pero así nos cuesta esto de responder cómo responder cuando nos agravian. ¿Cómo responder? Jesús es el ejemplo. En algún momento, en todos sus procesos que están haciendo para llevarlo a la cruz y lo interrogan y le pegan una bofetada cuando él responde, y entonces Jesús, muy dueño de sí mismo, dice, bueno, si he hecho mal, ¿por qué no me dices que he hecho mal? Pero si no he hecho nada malo, ¿por qué me pegas? Se defiende con la palabra, no con la ira ni con la violencia. Esto nos da ya una pauta de cómo esto de poner la otra mejilla. No es que se niegue la verdad, no es que se quiera premiar la injusticia en el mundo, sino que los cristianos en el mundo somos como el alma del mundo, venimos a mostrar el mensaje de Jesús y a transformar desde la no violencia. No porque toca aguantarse, no, desde la no violencia, que es una forma de proponer para frenar el círculo de violencia que históricamente ha gobernado el mundo. Esos son los reinos del mundo, avasallamiento, entonces yo te hago y el otro se venga y otro con más fuerza y eso es una espiral de nunca acabar. Lo conocemos en nuestros países, en familias, en circunstancias donde la violencia ha dañado la vida, inclusive ha habido muertos por venganzas, por muchas situaciones de la vida. Pues hoy Jesús da un criterio y una actitud, es la no violencia, no para quedarse quietos, porque cuando hay que denunciar, pues se denuncia. De hecho, unos principios básicos que podríamos mirar hoy es aguantar la injusticia no significa aprobarla. En este caso de alguien que nos agravia o donde objetivamente vemos en la sociedad que hay un mal, no es que se apruebe la injusticia, no se aprueba y se puede hablar. Por eso se dice, no se deja sin denunciarla con una palabra profética. Jesús se sintió en ese momento de la cachetada, le denunció, bueno, si he hecho mal, dime que he hecho mal. Es una denuncia y se puede hablar y con verdad. Y los cristianos católicos, los que estamos en el mundo de hoy, podemos hablar objetivamente de muchas situaciones. Lo que sí tenemos que cuidarnos es caer en esa ley del talión, porque en nuestros países históricamente vienen venganzas de unos grupos contra otros. Objetivamente ha habido mal y tristemente hay unos que se les puede decir que han actuado mal, pero no nos vamos al otro extremo, porque hay unos que por ir en contra de un mal han terminado abajándose al nivel de estos y han terminado produciendo muertes también, inclusive a veces peores. Y ese es ese círculo vicioso de grupos políticos o de distintas circunstancias históricas de países que llevan a que otros hayan sufrido una injusticia, entonces crean que tienen el derecho de ir y crear otra situación, ya ni siquiera con la ley del talión al mismo nivel, sino inclusive peor, y se hacen unas matanzas y unas barbaries peores. Miremos la historia y lo vemos,
¿Cómo se rinde? ¿Cómo se quita ese círculo de violencia? Cortando la sed de venganza. No le hagan frente al que los agravia, dice Jesús. Y empieza a hablar de unas imágenes. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra, dice Jesús. Al que te quiera ponerte pleito, quítale la túnica. Y quitarte la túnica, dale también tu capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñalo dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Habla aquí entonces de poner la mejilla, de dar la capa, de caminar con quien lo requiere a uno, de darle al que le pide, más que cuestiones objetivas claras como se hagan en la vida. Es una actitud lo que quiere enseñar hoy Jesús. Es mostrar cómo se responde para frenar una injusticia. Y no es quedarse quietos ni callados. Por eso al discípulo de Jesús no se le niega entonces los derechos humanos y la justicia de vida, sino por el contrario, se enseña a que prime el nivel del amor por encima del nivel de la justicia. Y también Jesús no propone al cristiano entonces una resignación fatalista, quedarse ahí como quieto, sino que más bien una violencia activa del amor. Una no violencia activa del amor. No es quedarse, bueno, hagan lo que quieran, no. Se puede obrar en torno a la verdad, pero un gesto transforma más. Y lo hemos visto en la historia. Personas que han llevado este mensaje de Jesús, santos, que los han maltratado, que les han hecho violencia física. Y ellos responden con actitudes de amor y ponen a pensar a los otros. Cuando alguien responde con una sonrisa o responde con una actitud de amor, desarma a cualquiera. Esa es la enseñanza de Jesús. Jesús quiere quitar medidas humanas que se habían instaurado en el corazón del hombre, que tristemente vemos que siguen dándose. Tú me haces, entonces me la pagas, y espera y verá, y va a ser peor, de esta no se salva. Y todos empezamos como aquí por dentro a sentir un montón de cosas, y viene Dios a darnos una fuerza del Espíritu, a mostrarnos cómo se le pone freno, con una actitud de no violencia, no porque toca aguantar, sino se enfrenta a la situación, se habla, se muestra la verdad, pero no se responde de la misma manera, no se abaja uno a la misma forma como el otro ataca. Yo sé que eso suena bonito, a mí me cuesta, a todos nos cuesta, pero es una propuesta en positivo. Jesús nos viene a enseñar a los que lo seguimos a Él, a derribar toda espiral de violencia, a mostrar otra actitud. Todo esto del pleito, del poner la mejilla, del caminar una milla, de dar la capa, es una enseñanza final. No responda de la misma manera. Responda como seguidor de Dios. Y entonces siempre hay que traer aquí el primer precepto, que lo dividieron en la historia de Israel y el amor a Dios y al prójimo. Amar a Dios es amar al prójimo. Y es para llegar a Dios, el prójimo es el camino. En el prójimo habita Dios. Puede que no sea creyente ese otro, pero Dios le dio un alma que vino a su cuerpo también. Y Dios y todos nuestros cuerpos somos templos de Él. Entonces, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios? Nos dice Juan, si le hacemos daño al hermano, y Él es el camino para llegar al amor de Dios. Claro, este es el mundo de egoísmos, de odios, de venganzas. Pero para llamarnos verdaderamente seguidores de Jesús, pues hoy hay una enseñanza. Ir más allá. Nada de ley del talión. Colombia vive momentos históricos fuertes y sabemos que históricamente nos duelen que unos grupos que cayeron en el mal, supuestamente presentándose por hacer bien, hicieron mucho daño, y eso tiene mucho dolor a mucha gente que perdió familiares y muchas cosas. Pero otros se fueron al extremo de vengarse de esos porque supuestamente el Estado no hacía nada y crearon otras cosas que terminaron siendo peores y cometiendo otras cosas. O sea, de lado y lado. Gravísimo esos que hicieron desde movimientos comunistas y socialistas y cayeron en el mal, pero otros se fueron a otro extremo y también han matado. Y la solución no es la muerte ni la venganza, porque la venganza termina siendo peor. Ni siquiera en el mismo nivel, termina siendo peor. Hoy hay un regalo de Jesús, de una actitud que la tiene quien lo quiere seguir verdaderamente con todo el corazón, y se le pide a Él esta gracia de perdonar y de responder de otra manera, y eso desarma corazones. Eso nos lo enseña Jesús hoy, esta fuerza de no es que toque resignarse ni bueno, que me hagan lo que quieran, no.
Yo respondo con el amor y respondo con otra actitud. A mí me falta eso, yo sé. Pero hoy la palabra viene en el fondo a tocarme. ¿Qué situaciones de la vida viene a mover esta palabra de Dios en ustedes hoy? ¿Será que vivimos la ley del talión todavía? ¿O queremos vengarnos? ¿O tenemos rencores y si se nos diera la oportunidad hasta reaccionaríamos? Pero Jesús quiere, ni siquiera solo quedarnos en el acto violento, inclusive es quitar del corazón la intencionalidad de que a esa persona le pase algo malo. Nosotros católicos tenemos que revisar, a veces muere alguien en un país que sabemos que es de un grupo que ha hecho mucho daño y tal cosa, y uno dice, qué buen muerto, y que es que bueno que le haya pasado, eso se lo merecía. Espacio. Dejemos de ser justicieros en ese aspecto y vamos despacio. Si nos hacen daño a nosotros, que Dios nos dé la capacidad de responder desde otra forma y desarmemos la violencia de otros. Yo tengo actitudes violentas a veces, todos en algún momento traemos, inclusive hasta de carácter, de familia, de esta genética que tenemos, pues a veces reaccionamos y tenemos cosas que no hemos sanado. Hoy pidámosle a Jesús que aprendamos a romper la espiral de la violencia, que comprendamos esto de amarlo a Él porque va a través del amor del prójimo, que comprendamos que el enemigo no es el otro. El enemigo es Satanás. Mañana también lo profundizaremos sobre el amor al enemigo. Pero aquí hoy empezamos como a abrir toda una propuesta de Jesús a derribar todas esas respuestas violentas y los anhelos que hay en el fondo del corazón. Así se construyen las sociedades. Así hay ejemplos de muchos que fueron humillados y respondieron con amor y pusieron a pensar a los otros como si yo he tratado a este mal y este me responde con el amor, entonces ¿qué es lo que estoy haciendo? Eso ha pasado con personas que han perdonado inclusive a los que han matado a sus hijos, le han hecho daño a su familia, y eso pone a pensar más y transforma generaciones y quita pesos de odios, de venganzas, de reacciones que son tristes porque nunca se acaban. Solo Dios, que puede entrar en un corazón, puede moldear a alguien para que responda de otra manera. Dar la capa, caminar otra milla, presentar la otra mejilla, es una enseñanza, respondan distinto. Ese es el centro. Respondan distinto. Y eso desarma a quien trae un corazón violento. Limpios y puros de corazón, mansos de corazón, veníamos diciendo en las bienaventuranzas, y este es el desarrollo de las bienaventuranzas. El manso no responde con ira, con rabia, con venganza. Y no es un bobito, perdónenme la expresión, es más vivo en Dios que cualquier otro, es más lleno de una fuerza, porque tiene el valor de responder distinto, tiene el valor de cambiar la dinámica del mundo. Uno cada rato puede responder con ira y decir, ¿yo por qué traté mal a esta persona? Después ya con el tiempo, entonces más bien de una vez con dominio propio, con control y con paz. Los pacíficos, esos son los que han dejado entrar a Dios en el corazón. Responder con la paz de Dios. Se necesita el amor, claro. Eso no se hace de la noche a la mañana, es muy difícil. Solo quien busca a Dios puede tener esta capacidad, Dios la da. Se la podemos pedir. Transformar la vida, no más ley del talión, jamás venganzas, jamás ira y pleitos. Nosotros los que seguimos la palabra a Jesucristo, le pedimos que todos los días nos permita responder y mostrar otra forma. La iglesia, las conferencias episcopales, en los países, cuando hay conflictos, siempre está mediando y siempre está mostrando la palabra de Jesús. Situaciones que han podido pasar hoy en nuestras familias. Pleitos nos han hecho daño, a veces sentimos que han vulnerado nuestros derechos. Dios nos da otra forma y otra capacidad de enfrentar la vida, porque si yo respondo peor que el otro, salimos perdiendo los dos. Eso siempre pasa, o salen perdiendo el país, o sale perdiendo la sociedad. En cambio, cuando se da una propuesta desde el amor, se pone a pensar y viene una reacción antes de otra manera, cuando hay una sonrisa, cuando hay alguien que baja los humos de alguien, los pacíficos, mansos, los que son pacíficos, los que ayudan a apaciguar. No vamos contra la justicia, el mundo de hoy debe ejercer la justicia y los estados tienen la justicia y ojalá obre dentro de un marco de paz. Pero la propuesta para los creyentes es con una capacidad de hablar, mostrar dónde está la verdad.
y la verdad no está ni en el odio, ni en la venganza, ni en la guerra. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque este camino de las bienaventuranzas nos enseñas a cortar toda la espiral de violencia. Enséñanos a renunciar a cualquier ley del talión y más que la ley del talión, a sacar de nuestros corazones la sed de venganza, las iras, las rabias, las respuestas contundentes que han hecho que nuestras familias, nuestras sociedades, nuestros países se vean sumergidos en históricas violencias que no paran. Enséñanos hoy, Señor, con tu palabra a dar tu propuesta. Esta propuesta que es el amor fuerte, donde no hay violencia. Te pedimos la gracia para poder mostrar la doctrina más pura de tu esencia, del cristianismo, que podamos verdaderamente ser cristianos y comulgar contigo, porque amamos al hermano, porque sabemos que tú estás en el hermano. Enséñanos a responder de otra forma. Enséñanos a tener dominio de las actitudes de ira, de sed, de venganza. Hoy queremos vivir las bienaventuranzas. Enséñanos, Señor, a renunciar a la respuesta fuerte, a la violencia, y a vivir como mansos en el reino y como limpios y puros de corazón. Amén. Cuarto momento, la acción. Miren su vida históricamente. Tengo venganzas, tengo sed de venganzas, o ahora lo estoy viviendo. Pues Dios nos da hoy una fuerza. Respondamos distinto. Miremos históricamente muchos ejemplos de cómo en algún momento de la historia respondió de otra manera y eso cambió el rumbo de un país, de una familia, de una persona, para bien. Hagamos oración hoy, pidámosle a Dios la fuerza de perdonar, la fuerza de que se haga justicia, porque se pueden hacer justicia y Dios tarde que temprano va mostrando su fuerza y su presencia y las cosas van quedando claras cuando ha habido injusticias, pero que nosotros tengamos la propuesta de Jesús de responder de otra forma. Hagamos hoy como toda una petición del corazón a Dios para que podamos perdonar y ser pacíficos. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Hijos de Dios. Señor los bendiga, los llene de toda su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.